agradezco que haya hablado Pepa primero, porque así he podido tomar unas notas. Yo creo que lo más interesante del máster es su propia singularidad desde el punto de vista pedagógico, como experiencia que se aleja en la medida de lo posible de lo habitual, de los enseñanza o el aprendizaje de los proyectos en la troncal, ¿no? A mi modo de ver, cuanto más se aleje de eso, más habilitante será, porque quizá el riesgo que corremos todos, y especialmente los alumnos, creo yo, es el de repetir las rutinas de la enseñanza de los últimos 5 años y convertir el máster como en otro nivel o en un paso más o algo demasiado parecido. En ese sentido yo animo a los alumnos, porque seguro que los profesores estarán dispuestos a hacerlo, pero necesitamos la colaboración y el apoyo y el entusiasmo de los alumnos que estén realmente dispuestos a trabajar de una manera diferente, a trabajar en fin, buscando menos seguridades o trabajando menos con las referencias que en la escuela por lo general suelen crear los propios grupos que tienen como su propia cultura, ¿no? Las unidades docentes o incluso cada profesor. Aquí yo creo que gracias a este método de aglutinar profesores que no venimos exactamente de los mismos rincones de la escuela, pues se produce este nuevo tipo de conversación o este nuevo tipo de discusión que por otro lado yo creo que es bastante habilitante, o sea que viene bastante a cuento porque la práctica de la arquitectura tiene muchas diferencias con respecto de lo que ocurre en la escuela, a pesar de que muchas veces se intenta que la escuela se parezca a la realidad, pero eso es prácticamente imposible. Y una de las cuestiones es que en la escuela todo el mundo habla prácticamente el mismo idioma, cosa que fuera pues no ocurre, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la oportunidad experimental del aula es muy importante. También creo que es importante la elección de las optativas. Yo creo que tenemos la sensación de que las optativas en muchos casos se han elegido por una deriva un poco, en fin, digamos, intuitiva o, en fin, o de apetencia no muy reflexionada, ¿no? Con respecto del proyecto que constituye el gran tema o la máxima dedicación de los alumnos del máster en el conjunto de todas las materias, ¿no? De manera que también me parece que corresponde a los alumnos, ¿no? Nos corresponde a nosotros insistiros en ello, como estoy haciendo en este momento, pero a vosotros responder con más ahínco en el sentido de buscar en todo lo que se hace fuera del aula una utilidad, del aula me refiero de proyectos, ¿no? Una utilidad para el proyecto que estáis haciendo, ¿no? De manera que no repitáis vosotros mismos el esquema de las asignaturas de la escuela, donde uno tiene una asignatura que se llama, yo qué sé, empresa a las 9 de la mañana, que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir a las 11 cuando vaya al taller de urbanismo o más tarde cuando vaya a enseñar su proyecto en el aula del proyecto fin de máster. Creo que en ese sentido un cierto egoísmo por vuestra parte y una cierta deformación de aquello que os quieren dar, ¿no? Para convertirlo en material útil para vuestro proyecto, redundará claramente en sus resultados. Creo que el aula es un lugar extraordinario, físicamente hablando. Ya sabemos que tiene fama por hacer mucho frío en invierno y mucho calor en verano, pero bueno, eso forma parte de las exigencias de la mili, ¿no? Pero realmente el aula es un sitio fantástico con una cualidad espacial, yo creo que invita realmente a trabajar y a producir, invita al encuentro de las personas. No en vano ha sido durante un sitio para jugar al mus en esta escuela, ¿no? Cuando no había clases en aquellas aulas, ¿no? Y era el sitio donde la gente se escapaba a estudiar o a tener un poco de paz o a hacer prácticas de estructuras, ¿no? Ahora realmente está muy bien habilitada, muy bien equipada y en estos años atrás, cuando el aula funcionó de una manera más colectiva y más enérgica, cuando en el aula había plotters, impresoras, cafetera,
tostador y flexos y cajoneras, realmente se llegó a crear allí un ambiente de trabajo extraordinario, como solo se puede imaginar en las escuelas más sofisticadas, ¿no?, del mundo. Y yo creo que sería muy deseable que los estudiantes del máster habilitante tuvieran la energía y el interés de tomar el aula como suya, de hacer ese espacio para ellos y entender que si esto es un máster habilitante, lo mejor que pueden hacer es transformar el aula en el primer gran estudio en el que van a trabajar y reproducir allí unas dinámicas de intercambio de información y de coincidencia, donde los profesores seamos casi unos elementos pues, discordantes, por así decir, ¿no?, que llegaríamos allí como a molestar, ¿no?, en lugar de repetir las pautas de los proyectos donde se está esperando a que lleguen los profesores para enseñar una cosa que llevo en una carpeta y al lado tengo el abrigo, el bolso, el casco de la moto y no sé qué. Es decir, que yo creo que esa dinámica, si sois realmente capaces de hacerlo, pues os convertiréis en los amos de ese sitio y será muy, muy importante, ¿no? Nosotros hemos utilizado un sistema de colaboración con los consultores diferente. Sí pensamos que es bueno que los alumnos entiendan, antes de tener sus proyectos más o menos avanzados, cuáles son las cuestiones, cuáles son los asuntos estructurales, energéticos, económicos, constructivos, derivados de un simple, una aproximación más o menos indefinida a su proyecto, digamos, en ese momento en el que uno enuncia qué tipo de arquitectura le gustaría implementar en ese sitio, tener conversaciones con los asesores de construcción, instalaciones, urbanismo, ideación gráfica, no sé si me he dejado alguno, bueno, nos da buen resultado. Aparentemente no es visible digamos, sus consecuencias en esos dibujos durante unos cuantos meses, es decir, que no es que lo que producen los alumnos de repente tenga detalles constructivos al segundo mes, pero sí han tenido algunas conversaciones sobre cuáles son los problemas que sus propias ideas van a convocar y en cierto modo se pueden identificar cuáles son las oportunidades que ese planteamiento tiene. Yo creo que está bien que las aulas sean diferentes en ese tipo de cosas, porque también las formas de practicar la arquitectura son diferentes y todos sabemos que hay estudios de arquitectura que hasta que no tienen sus proyectos avanzados no llaman a sus asesores de estructuras y hay otros pues, que les llaman casi antes de hacer nada, ¿no? En ese sentido también me parece que es interesante que el aula plantee esas diferentes versiones. Otra cuestión que está resultando muy importante en el aula es la cuestión de los recursos gráficos. Es decir, por supuesto, en esta escuela se dibuja extraordinariamente bien, los proyectos tienen una calidad de representación, en fin, envidiada en todas partes y muy exalzada, pero también es cierto que en muchos casos esa calidad se produce en medio de una cultura gráfica que no se cuestiona, que sencillamente, bueno, son como nuestros dialectos, por así decir, ¿no? En el aula yo creo que es muy importante que cada alumno encuentre como ciertas formas personales o individuales de trabajar, de proyectar, de desarrollar sus trabajos, y en ese sentido el desarrollo o la apropiación de las herramientas gráficas está resultando algo realmente importante cuando le exiges, digamos, a la gente que se comprometa no solo con un método de trabajo, con una forma de pensar, sino también con unos instrumentos para traducirlo. Es decir, que el AutoCAD no es lo único que existe en el planeta y cuando salimos del AutoCAD pues no son los renders o los diagramas la única otra opción. Y en ese sentido, la relación, con la ayuda de la gente de ideación gráfica, por ejemplo, la relación entre las ideas de arquitectura y la forma en la que se representan, bueno, pues está en el aula y eso quizá es algo habilitante, ¿no? Adquiriendo un espacio de discusión que normalmente pues, no se problematiza tanto en los niveles inferiores, ¿no? Yo creo que en ese sentido la aparición de estas cuestiones que son a veces un poco prácticas, a veces un poco de cocina, de cómo vas a hacer esto o qué es lo que te interesa
en este momento, o por qué has hecho este dibujo, o por qué has perdido 5 horas en dibujar minuciosamente un fragmento de parcelario que lo tienes en cualquier sitio, o que se lo puedes encargar a otro que lo haga. Son preguntas que surgen, porque luego van a surgir seguramente dentro de un año a todos vosotros donde trabajéis o con lo que queráis hacer. Prueba de ello, o como consecuencia o intencionadamente, nosotros hemos realizado una serie de actividades en el curso paralelas que han tenido que ver pues, con visitas a exposiciones, con invitados que han venido a contar sus fines de carrera, matrícula de honor de las últimas convocatorias, pero también gente que ha venido a contar ciertos proyectos más o menos singulares, y nuestro viaje, que fue a Londres, pues estuvo fundamentalmente dedicado a visitar estudios de arquitectura donde los arquitectos y sus directores nos explicaron cómo funcionaban, cómo trabajaban, cómo contrataban, cómo distribuían su trabajo y cuál eran más o menos sus pequeñas estrategias privadas a través de las cuales intentaban inducir una cierta personalidad a su producción, que es algo que nos parece muy importante que el máster habilitante consiga, ¿no? Que cada persona encuentre ese método propio o ese sistema personal. Y estuvimos con Sergison and Bates, con Caruso St. John, con David Chipperfield, con Tony Fretton, con Florian Weigel y Phil Christou, y con mucha gente personalmente manteniéndonos con ellos conversaciones de horas, ¿no? Relativas a estas cuestiones donde al principio todo el mundo preguntaba por los elementos arquitectónicos, no sé qué, y a las 2 horas estaban preguntando por cuestiones bastante más prácticas como cómo se selecciona un colaborador, por ejemplo, ¿no? Quizá buscando todos trabajo, pero tiene su interés. Yo creo que en definitiva la invitación más interesante, como he dicho al principio, que tiene el aula es la de que los alumnos sean capaces de proyectar intenciones y deseos y entusiasmos que no tengan que venir necesariamente del lado de los profesores. Esa es, yo creo, la diferencia entre una asignatura troncal y un máster, que un máster, digamos, que tiene un acto, es un acto de voluntad extremo, digamos, dentro del mundo académico. No es algo que se hace porque uno esté obligado y porque tiene una lista de asignaturas que tiene que responder, sino que es algo que alguien dice, yo quiero hacer esto, lo quiero hacer de esta forma, y me organizo con otros 10, 15 o 20 para conseguir y para convertir esto en algo que a mí me pueda realmente interesar, y no mantener una actitud pasiva de decir, me interesa lo que me cuenten o no me interesa lo que me cuenten, en lugar de decir, yo hago que las cosas en las que me implico sean tan interesantes que me vayan a parecer apasionantes porque yo voy a querer hacerlo así. De acuerdo, muchas gracias.